¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Hoy en Expedientes TVC vamos a abordar un tema que es vital, sensible para el crecimiento y para el desarrollo de nuestro país, la educación. Hoy, déjeme decirle, luego de muchos meses de conflicto, de incertidumbre, las cosas parecen que regresaron a la normalidad de manera mágica. Vamos en plena implementación de la reforma educativa, de el nuevo modelo educativo y con un presupuesto recortado para 2017, dadas las condiciones económicas internacionales y las propias de nuestro país, se ve un 2017 difícil en temas de educación. Bueno, mi nombre es Sergio Ramírez Zúñiga y soy entrenador deportivo especializado. Lo que se buscaba en un niño era encontrar una motivación. Y me di cuenta que en toda la región Triqui habían canchas de básquetbol y siempre había niños jugando básquetbol. Yo sabía que ellos podían ser la historia que necesitaba México para cambiar las cosas referente a la educación. Fue cuando me di cuenta qué es lo que estaba haciendo con esta niñez. Y jugaban enfrente de 9,000 personas gritando Triquis. También jugamos descalzo a la final. Y también ganamos. Lo que hizo LeBron al salir del vestidor fue a despedirse de ellos y decirles, wow, son mis ídolos. Digamos que el básquetbol fue el pretexto. Yo solo comía una vez al día. El reto más grande de todo este proyecto es el hambre. Ahora hago 3 comidas al día. El objetivo no es hacerlos esos grandes deportistas. Pues quiero ser doctor. Sino hacerlos esos grandes profesionistas que van a terminar una carrera y que van a regresar a México a dar soluciones. Gracias por la oportunidad que nos has dado para salir adelante. Un niño exitoso, un niño seguro, un niño feliz. Sí. Que eso es por lo que tanto he luchado. Ejemplos de lo que se hace bien, de profesores, de maestros que están inmersos, apasionados en dar lo mejor de sí para la niñez mexicana, y ejemplos, los triquis, de éxito en la vida a muy corta edad. Y aquí en el estudio de Expedientes TVC tengo el gusto de que nos acompañe. Ya teníamos varias semanas buscando encontrar el momento justo para encontrarnos. David Calderón Martínez, el director general de Mexicanos Primero. David, qué gusto. Paco, encantado y agradecido por la invitación. Un tema nodal, complicado, difícil, ancestralmente ahí, abandonado. Yo de entrada, antes de comentar el tema de la educación, quisiera que nos ayudaras y que el teleauditorio entendiera qué es Mexicanos Primero. Mexicanos Primero, perdón Paco, es un esfuerzo, es una iniciativa ciudadana, independiente. La fundamos un grupo de personas que estamos convencidos que hay un gran esfuerzo que ya se hace para ampliar la oferta. Es decir, hay fundaciones, hay corporaciones que hacen apoyos en forma de entregar computadoras, facilitar becas, entregar uniformes, y eso es muy valioso. Pero y no está, lo es todo. Y está del lado de ampliar la oferta. Pero ¿qué tal cualificar la demanda? Así es. Pensamos, quien se debe dedicar a ayudarnos a todos a ver cuál es la educación que necesitamos, cuál es aquella educación de calidad que necesitan nuestros hijos y que es su derecho. Entonces, la oferta pues va a responder a la demanda en la medida en que la hay. Pero si hemos tradicionalmente visto a la educación como solo la escolaridad y después como un servicio gratuito que pues uno no puede reclamar mucho si está bien o mal, porque finalmente es gratis, lo cual es falso en el sentido de que es sin costo para los padres en forma de colegiatura, pero claro que estamos gastando en educación y ya entraremos al tema, gastamos muchísimo, es el principal rubro del gasto nacional y en la educación entonces pende literalmente el futuro de un país, su productividad, pero también su viabilidad en términos democráticos. Si yo no capto cuál es el valor de las leyes, si no estoy habituado a trabajar en equipo, si entiendo que o me aguanto o protesto rompiendo los vidrios, y esa es la única forma de participación, vamos por supuesto al fracaso como país. Entonces, en la educación nos jugamos el presente y nos jugamos el futuro como país, nuestra viabilidad. El objetivo del trabajo de esta fundación. Lo que tiene que hacer Mexicanos Primero es, en primer lugar,
hacer evidente este derecho a aprender que tienen todos los niños y ver entonces cuáles son las condiciones. Hacemos investigación aplicada para mostrar cuáles son los problemas, dónde están los diagnósticos, hacemos propuesta de política pública y en forma de propuestas de ley, en formas de propuesta de programas. Estamos interactuando constantemente con los funcionarios de nivel federal, de nivel estatal. Estamos buscando activar a los padres de familia y después dialogando con los maestros y los propios estudiantes que hacen la experiencia cotidianamente. Entonces, un trabajo de investigación, un trabajo de vinculación, un trabajo de comunicación que nos pone en contacto con el fenómeno educativo en el país desde educación inicial hasta universitaria. Eso es muy bueno, pero ¿resultados? Resultados, yo te puedo decir... sobre todo en respuesta del gobierno, de las autoridades educativas. Yo creo que 2 o 3 de las cosas que podemos destacar en nuestra historia es, uno, en primer lugar, este reconocimiento del valor que tienen las evaluaciones internacionales para tenerlas como perspectiva a mediano plazo. En México no se conocía mucho de la prueba PISA. Esta prueba que se realiza con varias economías del mundo tiene que ser, en primer lugar, todos los pertenecientes a la OCDE, pero ahora el grupo de países que también se suman es mayor incluso. Entonces nos comparamos con 65 países y esos resultados han sido motivo de empuje para los cambios que de otra manera no se hubieran conocido. Entonces fue Mexicanos Primero quien en México, en primera instancia, invitó al creador de la prueba, a Andreas Schleicher. No fue el gobierno mexicano, fue Mexicanos Primero, y a partir de ahí se empezó a tener una conversación sobre las metas nacionales. En segundo lugar, otro resultado que podemos destacar es nuestra organización fue la primera que ganó un juicio de interés legítimo en la Suprema Corte de Justicia. A pesar de que la Constitución lo permite, no había ocurrido hasta que llegamos nosotros que uno pudiera inconformarse porque la autoridad hace algo que afecta a derechos generales. Normalmente el amparo tiene que ver con tu interés jurídico, es decir, te tienes que mostrar como directamente afectado. Entonces las organizaciones de sociedad civil, por así decirlo, podían defender los derechos, pero no en un tribunal. Cuando se dio este cambio constitucional, los primeros que fueron admitidos en su juicio, y lo ganamos contra la Auditoría Superior de la Federación, fuimos nosotros, y gracias a eso te puedo decir, hoy hay 1.900 millones de pesos que se desviaron y que registró la auditoría, y que el juez mandó entonces que sean rescatables. Dime una cosa, muy buenos resultados hasta ahorita lo que me estás comentando, pero ¿en dónde estamos en términos de educación en este momento? Estamos en una situación muy complicada. Estamos, digamos, en justo el punto en donde o nos vamos a quedar planos y la mejora va a ser solo inercial, o podemos abrir el ángulo y empezaremos a crecer como otros países lo han hecho. Depende de decisión política y depende de buenas piezas de política pública. En los países en donde esto realmente ha cambiado, y podemos poner el ejemplo de Vietnam, no estamos hablando de Finlandia, Vietnam. Entonces, un país agrícola, machista, analfabeta, bombardeado a morir durante 20 años, ese país tiene hoy mejores resultados en lengua y en matemáticas que Estados Unidos, que el Reino Unido, que Rusia. ¿Qué pasó con Vietnam? Que le apostaron precisamente a la educación como elemento de transformación. Entonces, estamos en la posibilidad de que esta reforma, junto con elementos que todavía falta reformar, digamos, esta primera ola de reformas, se conviertan en ese cambio de ángulo que también se vio en el caso de Vietnam, pero antes en Estonia, en Polonia, lo hemos estado empezando a notar ahora con Colombia. Entonces, el mundo se está moviendo a que la educación sea la principal estrategia de desarrollo, ya no el subsidio a las familias, sino la construcción de capacidades. Mucho de repente exaltamos los triunfos de algunos mexicanos, niños, en concursos de matemáticas a nivel internacional. ¿Son garbanzos de a libra? Sí, así es. Son excepciones a la regla y por lo tanto confirman la regla. Menos mal que los tenemos, pero confirman la regla. Tenemos muy malos rendimientos en términos de logro de aprendizaje y en eso hay que ser súper honestos. Está mejorando el sistema, sí, pero todavía no produce resultados distintos. ¿A qué punto estamos? Para decirlo muy rápido, 2 datos te pintan de cuerpo entero la educación en México. A los 15 años, la mitad de los mexicanos ya no está en la escuela.
A los 15 años de cada cohorte, más o menos cada año nacen unos 2 millones de niños. A los 15 años solo traemos 1 millón en la escuela, en el grado que les corresponde. Y de esos que están a los 15 años en la escuela, la mitad no pueden resolver por ejemplo, un problema como 325 por 436. Una multiplicación sencilla con 3 dígitos, digamos, 2 factores de 3 dígitos, no la resuelven correctamente. ¿Cuál es el talón de Aquiles? ¿Por qué? ¿Hay un mal sistema? Hay un mal sistema porque la escuela se ha convertido en el reflejo de nuestras limitaciones y no en el proyecto que tenemos como país. ¿A qué me refiero? La escuela está inmersa en poca exigencia y poco involucramiento de parte de los padres de familia, sí, claro. Hay que ser muy honestos, y entonces lo vieron como un servicio público, un servicio público de guardería más o menos especializada. Entonces vas, depositas a tu niño y esperas que 6 años después pues algo sepa, pero exactamente qué, pues ¿por qué me tendría yo que meter? No, claro, te tienes que meter porque es fundamental para el desarrollo de tu hijo, porque los profesores fueron muy olvidados, fueron convertidos en peones electorales, fueron convertidos en carne de cañón política, se los disputaron los partidos, el sindicato no fue una representación gremial propiamente dicha, fue un factor de poder, ahora ha disminuido, no ha acabado ese factor de poder, y entonces los profesores por primera vez se están viendo como profesionales de la educación, y entonces, aunque están resistiendo la exigencia de las nuevas leyes, están descubriendo su vocación. Pero hoy por hoy también tuvimos todos grandes maestros, pero podemos decir que rara vez eran la mayoría de nuestros maestros los grandes maestros. Estamos en la perspectiva de que todos tengan un profe como Zúñiga y que no sea una suerte solo de los triquis, sino que todo niño indígena en Oaxaca y todo niño mexicano tenga un profesor como Zúñiga. Y un tercer factor, el sistema político despreció el valor de la educación. Se pensó que era la desregulación de las industrias, se pensó que en el pasado eran las industrias extractivas, pero lo que saca adelante un país, la riqueza que es verdaderamente sustentable y permanente, es la riqueza de la educación. Países que no tenían materias primas han salido adelante. La pequeñísima Estonia o Japón, que no tiene casi nada de recursos naturales, tienen la riqueza portátil de cada uno de sus ciudadanos. Entonces generan trabajos de valor agregado, mientras que nosotros seguimos en la manufactura, en la maquila y en la informalidad. La educación es el puente para una vida digna, y esto apenas políticamente está tomando su lugar. Apenas. Vamos a hacer una pausa, David, y al regresar vamos a hablar de ese mal sistema, de esas nuevas reglas y qué tan exactas, buenas y viables son la reforma educativa y el nuevo modelo educativo. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Expedientes TVC hablando de educación. Y nace cuando se acercan tiempos electorales, pues repartir a las clientelas. Y entonces los profes, así en su formación, no son clientela, son clientela cuando te los organiza el sindicato. Continuamos aquí en Expedientes TVC platicando con David Calderón, el director general de Mexicanos, primero sobre un tema nodal, la educación. Hablábamos hace un momento, David, sobre un mal sistema y ahora nuevas reglas. Esas nuevas reglas, supongo que te refieres a la reforma educativa y al nuevo modelo educativo. ¿Estas dos últimas cambiarán el mal sistema? Empezarán a cambiarlo. Nos tardamos mucho en llegar a este punto. Es, por supuesto, muy valioso saber que hubo este gran consenso nacional en el arranque de esta administración federal. Se perdió muy rápido ese consenso nacional, pero en otros aspectos, el Pacto por México, pero si uno de los frutos va a permanecer es precisamente este de la reforma educativa. Todos estábamos conscientes que íbamos camino al desastre. Estas nuevas reglas le cambian el ángulo, pero están apenas en el proceso de implementarse. Pongo un ejemplo concretísimo. Justamente las plazas de maestros se rentaban, se vendían, se heredaban, eran como las placas de un taxi. Y entonces uno podía tener el nombramiento de maestro y luego empezaba a estudiar para ser maestro. O podía ser literalmente, conocimos directores de secundaria técnica que eran mariachis, o conocimos a personas que eran supervisores y por supuesto en su vida se habían parado en un salón de clase a pesar de que tenían los sueldos más altos de la nómina magisterial. Y que seguramente todavía los hay. Y que todavía los hay.
Entonces, cambiarle el chip, digamos, al sistema diciendo la forma de llegar a cada niño es tener un gran profesor y tenerlo por diseño. Entonces, hay que cambiar las normales, hay que cambiar la forma en que seleccionamos a los maestros, hay que poner un filtro y hay que estar verificando su logro cada 4 años y entonces apoyarlos en aquello que necesiten reforzar. ¿Qué fue lo que detonó el conflicto? ¿Qué fue lo que detonó el conflicto? Entonces, todo bueno y sano, sin embargo, a la hora de planteárselo a los maestros, la verdad es que faltó mucha sensibilidad, porque se partió como de una especie de despecho, una especie de reproche histórico, es decir, no, ustedes no saben lo que hacen. Ustedes son los culpables. Ustedes son los culpables, de ustedes, entonces, ahora estamos recibiendo todas estas malas señales, cuando es precisamente tus principales aliados. El derecho a la educación de un niño se cumple si se respeta el derecho a la educación de su maestro, que se esté formando constantemente, porque eres un profesional del aprendizaje y tienes, si maestros, si doctores o abogados tienen que estar constantemente actualizándose, imaginemos a los maestros. Entonces, este enfoque que era tan positivo, lo construyeron las dirigencias sindicales como un ataque a la profesión docente, como un ataque a ser maestro. Y entonces se polarizó muy rápidamente. El hecho también de que se concentrara tanto desde el gobierno federal hizo que los gobiernos estatales dijeran, es tu reforma, pues tú resuélvela. Entonces muchos gobernadores hicieron un mutis, se hicieron omisos y dejaron que corriera el conflicto. Como en otras ocasiones, parte del conflicto fue arreglado a billetazos, en situaciones muy opacas. Por eso decía yo que fue mágicamente. Sí, todos sabemos de la fatídica participación de gobernación en algunos momentos del conflicto. ¿Y por qué es malo esto? Porque estás estableciendo el imperio de la ley y por el otro lado dices, a ver, quien rompe y rasga, lo recibimos. Quien en cambio obedece el nuevo orden y confía en las nuevas reglas, es maltratado, es poco escuchado, se tardan en darles los aumentos a los profesores y decir, oye, esos son tus principales aliados, tus principales voceros. Por eso creo que como sociedad tenemos que complementar constantemente la acción del Estado. Tiene sus límites la acción del Estado. Por eso esta campaña que vimos, el que vamos todos a recordar cuánto le debemos a los grandes profesores, vamos a contarnos unos a otros historias de grandes profesores y qué nos falta para despegar. Estamos, como ya decíamos, gastando mucho, pero no estamos gastando necesariamente en aquello que más impacta. Tenemos ahora digamos, en cartelera, tenemos en el horno la reforma del modelo educativo. ¿En qué consiste esta reforma? En achicar un poco las asignaturas, en dejarle más espacio a aspectos que hemos descuidado, como por ejemplo los aspectos socioemocionales, y en darle un poco de autonomía a las escuelas para que contextualmente ubiquen qué necesitan los alumnos de esa región, de ese lugar aprender. Sin dejar de ser los rectores. Sin dejar de ser los rectores. Hay un programa nacional de educación. México, en ese sentido, hay que reconocer también los avances que tenemos. Es el país que más equitativamente tiene sus resultados educativos. A la baja, pero lo tenemos equitativamente. En otros lados, y esto es, por ejemplo, la maravilla del libro de texto gratuito. Están discutiendo todavía en 3 o 4 países de Sudamérica si tienen libro de texto gratuito. Nosotros tenemos este esfuerzo titánico de cada año para llevarle un libro a cada niño. Todavía hay mucho que cambiar, pero es una estrategia de equidad insuperable. El nuevo modelo educativo está todavía en ciernes, está maquinándose, valga el término. ¿Lo consideras, David, que será el parteaguas de esta transformación? Considero que es un paso adelante necesario, pero necesitamos concebirlo como que el parteaguas es constante, ¿no? Como que este es un techo con tejas y entonces hay un parteaguas en cada teja porque estamos tan atrasados y hay tanto que hacer en educación que el modelo es imprescindible, pero después necesitamos cambiar las normales, pero después tenemos que tener certificación de competencias en lugar de solo diplomas de universidad. Es un proceso largo, pero que se tiene que hacer y se tiene que hacer rápido. Se tiene que hacer rápido, se tiene que hacer pulcro. Es bueno no tener expectativas exacerbadas, pero
hacer lo que dicen los estadounidenses, el delivery, entrega lo que prometiste, porque eso crea pasos seguros. Por esas situaciones a veces nos desconcierta y por eso peleamos con la autoridad, porque si tú ves los recortes de este año, el gasto es el principal instrumento de política educativa, porque tú tienes las leyes, pero eso es como la mira, nada más. Si de veras le vamos a pegar al submarino, tiene que haber pues un torpedo ahí en el tubo de nuestro submarino, y eso es el dinero. Entonces, los recortes de este año, en formación docente 34%. En el programa de la reforma educativa, así llamado de la reforma educativa, que es mandar dinero directo a la escuela, 72% del recorte. A las estrategias de inclusión, entonces temas de discapacidad, temas de talento sobresaliente, le bajas 34.6%. A educación inicial, el 100% se recortó por completo, educación inicial 0 a 3 años. En evaluación de los aprendizajes 29% y en becas indígenas 29%. Y dices, no, esto no corresponde. Y menos corresponde cuando vemos a funcionarios y a legisladores que no solo se quitan, se recortan el sueldo, sino que se lo elevan. Así es, y tú ves que es bueno recortar, pero hay que recortar grasa, no músculo. Entonces, si tú le pegas a estos elementos tan cruciales para la reforma, la formación de los maestros, hoy es cuando no le puedes recortar. Entonces sí te habla de todavía falta una conciencia a nivel generalizado, también de los legisladores, también de Hacienda, para decir, este gran proyecto tiene que ser diversión. Voluntad política. Mitad conciencia y mitad voluntad política. ¿Por qué? Te estás viendo suave. Porque siempre rinde, y más cuando se acercan tiempos electorales, pues repartir a las clientelas. Y entonces los profes, así en su formación, no son clientela, son clientela cuando te los organiza el sindicato. Pero cuando están desarrollándose profesionalmente, pues no son una clientela. Es más, van a ser una clientela exigente, van a decir, a ver, ese curso no me gusta, etcétera. Pero hay que hacerlo. Entonces, recortarle dinero aquí es nosotros atarnos mismos la mano, es ofrecer un gran espectáculo de la reforma, vender los boletos y de repente empezar a quitar buena parte de las sillas. Si no, a ver, esto es una estrategia de prioridad nacional. Le puedes recortar a la comunicación social de la Secretaría de Educación, le puedes recortar a los viajes de los funcionarios, le puedes recortar a otros aspectos, pero no a este. También, por el otro lado, te desconcierta que en la negociación salarial, se le está dando 750 millones al CENTE, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Para qué? Para comunicación y formación. Tú dices, no, a ver, para aumento de sueldo sí, pero comunicación y formación de los maestros son tarea del Estado, porque le vas a dar dinero, o en todo caso que lo concursen. Y entonces el CENTE, el TEC de Monterrey y el UNAM van a concursar por la formación de los maestros, y ahí pues que todo el mundo, que gane el mejor y que sea una licitación abierta. Claro. Pero darle dinero al sindicato cuando estamos recortando becas indígenas, eso no hace ningún sentido, y pues son de las cosas que justamente convocan a la participación ciudadana y a la expresión, a decirles a nuestros representantes en el Congreso, no permitan estos recortes. Me quedan escasamente 2 minutos, David, y el tema es amplísimo. Vamos a tener que extender a otras charlas aquí en Expedientes TVC de este tema tan importante. El recorte ya está, hasta donde entiendo, ya está pactado. ¿Vendrá alguna posición de los mismos educandos de Mexicanos Primero para evitar esta masacre, si me lo permites, en el recorte a educación? Sí. Nos hemos movilizado en varias dimensiones. Por un lado, hemos ido a visitar a la Comisión de Presupuesto y a su responsable, que es el diputado Alfredo del Mazo, y entonces, bueno, tuvo una escucha gentil y atenta. Veremos si con los argumentos pues fueron suficientes, porque no solo mostramos dónde está el recorte, sino dónde se puede tomar aquello que falta. Y también, en segundo lugar, hicimos una activación callejera. Entonces, algunos se habrán topado a nuestros amigos de Mexicanos Primero en Bellas Artes con unas tijeras enormes diciendo, oye, ¿qué te parecería que te corto un cacho de cabello? Y la gente dice, no. Pero imagínate, ¿qué significaría recortarle oportunidades a los niños de talento sobresaliente o de discapacidad? ¿Verdad que es inaceptable? Y la gente entonces empieza a afirmar. Así que en digamos, defensa del gasto para el aprendizaje, nos hemos movilizado a nivel callejero. Creemos que puede haber una protesta que es simpática, que es ruidosa,
que no es violenta, que no es amenazante, pero que los ciudadanos también tenemos que expresarnos por la vía de los estudios muy rigurosos que hacemos para decir dónde está el dinero, pero también del lado callejero. ¿Se puede dar marcha atrás? Se puede dar marcha atrás. Hay tiempo. El Congreso puede cambiarlo. Sí. Ahora, no hemos hablado de otro tema que es también parte fundamental de la educación. Hablamos de la estructura, hablamos del sistema, pero no hablamos de la infraestructura. Es terrible. Es terrible. De nuevo, un dato súper rápido. 43% de las escuelas no son seguras. No, déjate que son adecuadas para el aprendizaje. No son seguras en términos de protección civil. Por los vidrios, por la techumbre, porque no tienen baños, porque no tienen electricidad, porque cuando tu escuela parece un chiquero, te estamos diciendo qué esperamos de ti. La escuela tiene que ser el nombre de nuestros sueños. Entonces, aunque el barrio esté dañado, la escuela debería ser un polo de atracción para decir, esto esperamos que tú seas en el futuro. Dime una cosa, porque se nos terminó el tiempo, David. ¿Cuál es el futuro de la educación en México? El futuro de la educación en México ¿Cómo se ve? Si hacemos lo que tenemos que hacer, va a ser uno de los máximos orgullos. Somos un pueblo ingeniosísimo, un pueblo talentosísimo, pero este talento ha sido disperso y ha sido para saltarnos la ley y ha sido para encontrarle atajos a las cosas. Sabemos que hay enormes científicos, hay enormes artistas en México. Somos un país que puede ser potencia precisamente ya no por sus recursos naturales, sino por sus recursos intelectuales, por sus recursos de voluntad que se desatan a través de la educación. Así yo veo la educación en el futuro. David, yo te voy a convocar, si me lo permites, y se lo pido al auditorio que me apoyen en eso, a que volvamos a tener otra charla. Sobre todo por esto, la educación es nodal, es la base, es el sustento, son los cimientos de un gran país. Más allá de que haya buenos maestros, que los hay muchos, más allá de que haya malos maestros, mal dirigidos, que han generado este conflicto de tantos meses, a los cuales se sientan atacados por los medios de comunicación, pero la realidad es que la evaluación es importante. Más allá de eso, más allá de saber que tenemos un mal sistema educativo, que tenemos una infraestructura en pésimas condiciones, necesitamos ahondar en ese mal sistema. Y ustedes tienen una radiografía exacta de dónde estamos, cada entidad del país, cada escuela, sabemos cómo está. Y me gustaría mucho que aquí en Expedientes TVC nos lo mostrara, así que la gente sepa, porque si no sabe, no puede reclamar. Así es, y se trata de, con tu ayuda, brindarle estos instrumentos de participación a los ciudadanos, así que encantado y estaremos aquí con muchísimo gusto. Muchas gracias. David Calderón Martín del Campo, director general de Mexicanos Primero. Ni nos despedimos porque este expediente TVC sobre la educación va a continuar. Gracias, hasta la próxima.